Buenas tardes, hermanas. Me da mucha alegría que usted esté hoy aquí. Usted nos ha enseñado y nos enseñó cuál es la diferencia entre el discernimiento de espíritus y el discernimiento en sí. Nos decía que el discernimiento de espíritus es cuando es un don que Dios nos da, y es cuando una persona que conoce a otra persona, la tiene enfrente, sabe si tiene espíritus o anda en pecado. Posteriormente usted nos aclaraba que el discernimiento en sí es algo diferente. Usted nos decía que el discernimiento es la capacidad de distinguir una cosa de la otra. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Manejar todos los asuntos sabiamente. Y aquí tengo mi pregunta. Nosotros en la vida, en la sociedad, en el trabajo y aquí en la congregación necesitamos tener precisamente ese discernimiento, porque usted también nos decía, lo importante sería que todos tuvieran ese discernimiento. Pero yo veo como ser humano y luchando como usted nos ha enseñado en este camino y tratando de ser siempre o esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, que en la vida a veces nosotros hacemos o llevamos a cabo las cosas, pero en algunas sí tenemos la capacidad para usar la sabiduría, pero en otras no, y decimos, Señor, fallé aquí, ¿qué hago? Entonces la pregunta es esta: ¿qué tenemos que hacer para lograr alcanzar ese discernimiento y poder ser ese testimonio que Dios quiere que seamos para todos aquellos que tiene pendientes para traer a su iglesia? Muy amable, hermana. Bien, hermana. Gracias. Bueno, vamos a hablar de las dos cosas, de lo físico, de lo espiritual, como le dice la hermana. Cuando nosotros decimos discernimiento así en nuestra vida cotidiana, decimos lógica, tener lógica. Decimos, hay que tener lógica de todas las cosas, de lo que hacemos, de lo que hay que hacer, de lo que no se hace, de lo que sucede, acontece, ser lógicos, ponerle lógica a todo, ser hábil, pedirle a Dios, dame habilidades. Señor, dame habilidades, dame capacidad para poder trabajar, para poder manejar este asunto, para poder desenvolverme en mi estudio, en mi trabajo, en las funciones que yo desempeño. Dame esas capacidades, dame esas habilidades. Ayúdame para que todo sea bien, que yo tenga lógica en todo. Entonces nosotros no decimos que yo tenga el discernimiento en todo, sino que tenga lógica, que sea práctica, que sea realista, que yo sepa hacer las cosas bien. Eso sería la parte física. Si vamos a hablar ya de discernimiento del don espiritual, que hay un don espiritual llamado discernimiento de espíritus. Nosotros todos somos espíritus. Cada uno de nosotros somos un espíritu con nombre y apellido. Yo soy un espíritu que se llama María Luisa Piraquive. Y soy un espíritu que estoy habitando en este cuerpo físico que Dios me dio. Y un día, cuando ya llega la muerte, entonces ese espíritu, esa María Luisa, esa personalidad va a Dios, a la presencia de Dios, y Dios dice, vete para allí, estate allí. Bueno, Dios dirá dónde vamos a estar. La parte física es la que se corrompe, se destruye, en fin, pero nosotros seguimos siendo igual, entonces somos un espíritu. Y cuando el Señor dice que dio los dones, el don de discernimiento de espíritus, es porque hay espíritus malos. Recordemos que el diablo se rebeló contra Dios y Dios lo echó de su presencia con todos sus millares de ejércitos que eran los aliados o los seguidores del diablo. Y dice que Dios los echó a la tierra. Dios debió haberlos enviado por allá a otros planetas. Pero no, el Señor los mandó a la tierra, ¿para qué? Pues para que sean el dolor de cabeza de los seres humanos, para que sea el sufrimiento de los seres. Puso Dios esa atadura y esas ligaduras de esos demonios, y vienen aquí a la tierra los demonios, y como ellos no quieren estar solos como espíritus en el aire, en el abismo o el espacio, ellos no quieren estar en espíritu porque se atormentan. Entonces ellos anhelan un cuerpo, una materia viva, porque ellos no se meten en una piedra, no les conviene, sino que se meten en una materia viva. Entonces emplean a la humanidad, a los hombres y mujeres, y emplean también a los animales, pero les agrada más entrar en la gente, en las personas. Porque los animales, como tienen un límite de su razonamiento, entonces no les conviene. En cambio, los seres humanos, como Dios les ha dado inteligencia y mucho razonamiento y mucha capacidad al ser humano, entonces el demonio se recrea entrando y poseyendo a todas las personas.
Y hay diversidad de actividades que hace cada demonio. Hay un demonio que es de pereza, entonces su oficio es pura pereza. Entra en una persona y esa persona se volvió perezosa. De pronto hay un demonio de risa, y entonces ese demonio de risa, su oficio es solo reír y reír y reír. Entonces entra en una persona y esa persona resulta riéndose todo el tiempo y solo ría y ría y ría hasta que molesta a la demás gente de tanta risa. El demonio del sueño, el demonio de la envidia, el de los celos, el de todos los pecados, de todo lo que exista, hay para cada cosa un demonio especializado en el arte. Y demonios de ambición, demonios de avaricia, demonios de enfermedades también. Hay demonios de enfermedades, entonces entra en una persona, la enferma. Entonces hay muchos de todas las cosas que nosotros sabemos que existen en la vida. Para cada cosa hay un demonio especialista. Entonces esos demonios entran en una persona. También existen las brujerías y las hechicerías. Existen también que hay mucha gente que va donde brujos y hechiceros a invocar a los demonios, a llamar a los demonios y a decirles vengan a hacerle mal a don fulano, a mis vecinas, a mi vecina, a mi marido que tiene otra, entonces me quitó, entonces yo también le voy a quitar, y a la otra no, es que el marido de mi vecina es tan simpático, se lo voy a quitar a mi vecina, me voy a donde el brujo a hacerle la brujería para que ese marido la deje y venga conmigo. Bueno, etcétera, todo eso sucede. Entonces todos esos demonios están ahí haciendo trabajos. Cada uno es especialista en su trabajo, el demonio. Cada uno hace su trabajo. Y vienen y poseen a la gente, y pobrecita, ese hombre o esa mujer que son víctimas de esos demonios. Y toda la gente vive víctima del demonio. Y la gente entonces va a buscar trabajo y de pronto hay alguno que es víctima del demonio de pereza. Y entonces le dicen, bueno, vaya a trabajar porque a usted no le doy comida, porque usted es un perezoso, porque no trabaja. Entonces la persona va obligada y busca un trabajo y allá de la misma pereza no hace el trabajo, lo echan inmediatamente del trabajo. Porque es un perezoso, porque no hace nada. Pero nadie se da cuenta que es que está teniendo ahí un demonio de pereza. El demonio del adulterio, el demonio de la fornicación, el demonio de la infidelidad, de tantos es que si nos ponemos a enumerarlo nunca vamos a acabar a enumerar todos los demonios que existen, de todo. Entonces la gente sufre. Entonces resulta que ese hombre perezoso tiene ese demonio de pereza, nadie sabe, y no puede trabajar porque la pereza no lo deja, porque el demonio no le permite, no hace nada, entonces de todas partes lo echan, sufre. Hay gente que hasta la echan a la calle y vive por allí debajo de los puentes en la calle porque los echan, no lo soportan ya. Y otros pues están ahí, entonces la gente sufre mucho. Resulta que ese hombre perezoso un día conoció la iglesia del Señor y llega a la iglesia del Señor, y como Dios está libertando y sacando espíritus malos y liberta, pues el Señor le sacó el espíritu de pereza al hombre y quedó libre. Entonces esa persona dice, soy libre, antes era perezoso, ya no lo soy, Dios hizo un milagro en mi vida, gracias. Eso es lo que sucede, y así mismo todo lo demás. Y el discernimiento de espíritu, el don de discernimiento, ¿para qué es? Para que los hermanos o las hermanas que tengan el don de discernimiento le vean a una persona, esta persona tiene demonio de adulterio o demonio de celos. Esta persona tiene un demonio de una enfermedad en su cuerpo y el diablo lo tiene atado. O esta persona es orgullosa y rebelde. Esta persona tiene brujería. Eso es el discernimiento, que Dios le da el don a un hermano o una hermana, y cuando habla con usted o está frente a usted, le detecta el espíritu malo que usted tiene, le detecta su actitud, su comportamiento desagradable que usted tiene. Entonces ese hermano y esa hermana que tiene ese don le impone manos y le pide a Dios liberación. Y si Dios le ha dado ese don de discernimiento, pues también Dios le da el respaldo para que esta persona quede libertada. Eso es el don de discernimiento de espíritus. ¿Ustedes desean que Dios dé esos dones aquí en la iglesia? Amén. Sí, hay que pedirle eso a Dios, sino que ese don de discernimiento es muy exigente. Dios exige muchos requisitos para dárselo a una persona.
Dios exige muchos requisitos. Es más fácil recibir el don de la profecía que recibir el don de discernimiento de espíritus. Porque en el don de la profecía, Dios le da por misericordia, le da a usted el don de la profecía para que usted cambie, para que usted viva una vida nueva y se aparte del pecado. Y probablemente usted recibe el don de profecía y profetiza y sigue pecando. Usted sigue como que pecando y sigue desobedeciendo a Dios, pero Dios tiene misericordia y le da oportunidad. Y usted sigue profetizando, pero está dando mal testimonio. Eso es probable. Mientras que el don de discernimiento no. El don de discernimiento, si usted no vive bien con Dios, sin pecado, usted no va a tener el don de discernimiento. Dios no se lo va a dar. ¿Sí ven, hermanos, que es muy exigente ese don? Ese don se exige demasiado, Dios exige demasiado. Él exige un corazón limpio. Cuando el corazón esté limpio de todo, Dios le va a dar a usted el don de discernimiento de espíritus. Y usted va a ayudar a mucha gente. Y usted va a libertar a mucha gente con su imposición de manos, o aún con su misma presencia, o con su misma hablarle a las personas. Los libertará. Es eso, hermanos. Entonces, los dones espirituales son hermosos, pero hay algunos dones que sí exigen, digamos, andar rectamente y derechitos bien delante del Señor. No, como les digo, exige más que el mismo don de profecía. Porque yo conozco muchas personas con el don de la profecía y andan por ahí dando mal testimonio. Y el Señor después les da látigo y los disciplina, en fin, pero Dios les tiene misericordia y como que les permite por un tiempo que profeticen. Recuerden que aquí en la Biblia, en la época del pueblo de Israel había profetas de Dios y había 450 profetas falsos cuando la época del profeta Elías. ¿Se acuerdan el profeta Elías? Que le tocó competir con 450 profetas falsos. ¿Por qué? Porque esos 450 profetas eran israelitas y Dios les había permitido que profetizaran. Y ellos empezaron a seguir viviendo en pecado. Nunca quisieron arrepentirse y se fueron tras el pecado, y por eso Dios, en vez de convertirlos en profetas de Dios, les permitió que entraran espíritus engañosos a su vida y se volvieron profetas falsos. Y por eso aquí Elías dice que él compitió con ellos, porque Elías oró a Dios, porque él tenía un corazón limpio delante de Dios, y Dios escuchó a Elías. Y en cambio a los 450 Dios no los escuchó, porque vivieron en pecado. Entonces su profecía se convirtió en lo malo, se convirtió en lo falso. Y así Dios castigó. Hoy en día no hay excepciones. Hoy en día también Dios en su iglesia, con sus creyentes, Él es muy estricto. Y Él da los dones espirituales y da el don de la profecía, por misericordia, para que la gente cambie y la gente se arrepienta. Pero si los creyentes que profetizan no se arrepienten, sino siguen y siguen en su pecado, en su mal testimonio, entonces un día Dios los convierte en falsos. Eso es lo que sucede. O los saca de la iglesia, o les quita el don, o les quita el respaldo. Eso es lo que sucede, hermanos. Pero en ese aspecto Dios tiene tanta misericordia que eso les da mucho tiempo, mucha oportunidad. Entonces por eso está el pastor aquí, el pastor, está la otra gente, están los que tienen el don de discernimiento y están listos y preparados para decirle: oiga, hermano y hermana, usted profetiza y Dios me ha revelado que usted está dando mal testimonio, arrepiéntase, cambie, porque si no Dios lo va a castigar a usted, Dios lo va a sacar, Dios lo va a quitar, le va a quitar el don. Porque Dios no puede permitir que hayan falsos o que hayan falsedades en su iglesia, porque Dios está perfeccionando su iglesia y Él quiere una iglesia santa y perfecta. Y entonces Dios lo va a expulsar de la iglesia. Arrepiéntase a tiempo. Entonces los otros hermanos con los dones espirituales, con la visión, por ejemplo, que Dios les muestra en visión quién anda mal, quién anda bien, entonces ellos le van a ayudar al que está profetizando, dando mal testimonio, y le ayuda para que cambie y se arrepienta a tiempo. Y entonces de esa forma es que en la iglesia del Señor va a existir el perfeccionamiento, porque el Señor Jesús dijo que en su iglesia iba a poner profetas, apóstoles, evangelistas, maestros
y muchos pastores y muchos los dones para la perfección de los creyentes. Y la perfección es los unos con los otros, orar y sacar lo malo y desechar lo malo y reprender espíritus malos que no vengan a poseer a los hermanos y a vivir en malos testimonios, sino que la iglesia tiene que ser perfecta, los creyentes tienen que apartarse de todo lo malo para que sus dones espirituales sean perfectos siempre, porque eso es lo que Dios quiere. Y el Señor nunca va a permitir que en la iglesia vaya a perseverar el pecado en una persona con dones espirituales, porque Dios le da tiempo, le da oportunidades, pero con el tiempo Dios lo saca o lo castiga si no se arrepiente. Entre tanto que, digamos que el don de discernimiento, para que Dios lo dé, si Dios primero mira el corazón de la persona que sea limpio y le da ese don. En cambio, el don de la profecía, Dios no mira que el corazón lo tenga tan limpio, sino le dice, como este se está esforzando, le voy a dar dones para que cambie, y entonces él va a cambiar. Por la alegría de que tiene dones, va a cambiar. Eso es lo que sucede. Miren las diferencias que hay, hermanos. Pero nosotros no nos desanimemos. Ustedes no se desanimen y anhelen con todo su corazón que el Señor les dé el don de discernimiento de espíritus. Porque hay que ayudar a todos nuestros hermanos que están atados por espíritus malos, por brujería y hechicerías. Bien, qué pregunta tan interesante, y me alargué dando la respuesta. Bien, pero es que a veces toca así hablar y para poder entender, porque tenemos que entender lo del Señor, porque es que queremos ser perfectos delante de Dios.